Nicolás Rojas, jefe de operaciones comerciales de la ANDE. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Día, gracias a la invitación, un saludo a la audiencia. Por favor, don Baldomero Zacarías, jefe de la División Gestión Comercial, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Todos sabemos el problema, todos sabemos el lío y sabemos también hasta la indignación de los usuarios de la ANDE. ¿Qué plantean ustedes a partir de este reclamo y de esta cuestión, por favor? No sé quién de los dos puede comenzar, pero para que la gente tenga una información precisa de lo que la ANDE va a proponer como solución a lo que se planteó en la semana. En realidad hay una cuestión que la estimación en sí, que es el asunto principal, no en todos los casos está mal aplicada. Solamente que es un dato, así como se llama, aproximado. Entonces ahí genera una duda natural. Esa duda natural generó en gran parte lo que se llama si está bien facturado, si está mal facturado, pero con el aporte de la lectura real y la evaluación de su consumo, inclusive a esta altura muchos de nuestros suministros ya fueron leídos de vuelta por el método tradicional y ahí nosotros vimos como comprobar de que no en todas las ocasiones las estimaciones estaban mal aplicadas. No en todas. Así mismo es. ¿Y en qué porcentajes estaban mal aplicadas? No, no importa, qué sé yo, si hablamos de porcentaje, no creo que ni el 2% alcanza. Bueno, ¿y cómo se vamos, no importa que sea ese 2%, por ejemplo, ¿cómo se repara eso, por favor? Es la distribución de la facturación la que se ve afectada. El consumo en sí, en casi todos los casos, a no ser que haya habido un cierre del negocio en donde realmente sí afecta, que es muy puntual ya, entonces el consumo sí existió y lo que se está generando, genera la duda, es la distribución de ese consumo mes a mes. Tal vez si se aplicó una facturación, por ejemplo en abril, baja, entonces la facturación real para mayo va a ser más alta de la habitual, dando la impresión o la percepción de que ese mes se utilizó más energía, siendo que realmente lo que viene es la acumulación de la diferencia que no fue facturada, porque la estimación es una aproximación finalmente. ¿Pero ustedes consideran de que no es elevado el porcentaje de la gente que fue afectada por esta cuestión? No, claro que es elevado el porcentaje de la gente que fue estimada, si no se realizaron lecturas. Ahora, lo que dije en un principio, no todas las estimaciones están mal aplicadas. Sí. Adelante, la dama primero, por favor. Sí, no, lo que yo le quiero preguntar, en primer lugar, es ¿cuál la estrategia que ustedes como ANDE tuvieron? Supongo que estos ustedes se habrán reunido para ver, bueno, ¿qué vamos a hacer en este tiempo excepcional de pandemia y estas reglas, ¿verdad? En primer lugar, a mí me parece, por lo menos desde mi perspectiva, ¿por qué se tuvo que suspender el trabajo de los lectores? Si ese es un trabajo solitario, no hay aglomeración en el trabajo del lector, que si hubiese habido, no hubiese habido problemas con respecto a estas sobrefacturaciones. Y por otro lado, ¿cómo en tiempos de pandemia y con el decreto en mano, ustedes sabían cuáles eran las actividades económicas suspendidas? Es decir, restaurantes, fábricas, es decir, y el promedio, o sea, lo que quiero entender es dónde está la lógica de utilizar el promedio, cuando que sabíamos que por lo menos en los primeros tiempos de esta cuarentena, que ya lleva más de 70 días, había prácticamente un parate de la economía. Entonces, la parte esa que no entiendo, puede ser que habrá respuestas técnicas, pero dentro de mi lógica de análisis común, no entiendo esa estrategia adoptada por ustedes en la ANDE. El tema de la estimación es un proceso normal que aplica la ANDE para los casos en que no se realiza lectura. Con la implementación de la cuarentena obligatoria, también nuestros lectores fueron, no pudieron salir a las calles a realizar las lecturas. Bueno, pero como el enfermero tenía que salir, los periodistas teníamos excepciones, el lector podía estar dentro del servicio de emergencia que sí estaba habilitada la ANDE.
En su momento la decisión fue no realizar, digamos, que nuestros letreros no estén por las calles, ¿verdad? Al igual que nuestras oficinas, toda la ANDE casi estuvo cerrada durante el periodo de la cuarentena obligatoria y lo volvimos a habilitar con la implementación de la cuarentena inteligente. Ahora, el tema de la estimación, nosotros veníamos estimando a partir de mediados de marzo hasta fines de marzo, aplicando el promedio de consumo considerando el mes anterior, ¿verdad? Que es lo que más está cerca de lo que es el consumo mensual. Ahora, con el decreto reglamentario de la ley, el decreto 3506, a nosotros nos establecieron considerar el promedio de consumo de los 12 meses anteriores, principalmente para otorgar las exoneraciones establecidas en la ley. En ese sentido, hemos exonerado más de 1.100.000 facturas en el mes de abril, ¿verdad? Aproximadamente 97.000 millones de guaraníes. ¿Y no hay forma de que ustedes puedan detectar alguna vez las sobrefacturaciones que no son ahora de la pandemia, no son de las estimaciones? Las facturaciones existieron, o las sobrefacturaciones existieron siempre en la ANDE, en la SAP, en las distintas instituciones. Ustedes hablan ahora de un sistema informático obsoleto, muy antiguo, que es el causante de estas sobrefacturaciones. ¿No hay un sistema de control en la ANDE que vea una variación por encima de lo normal y que detecte inmediatamente esto? Hay una cuestión ahí. El mejor control que tenemos es el que nos está llevando a esta situación, que es el cliente, el que recibe la factura o al menos el informe de los facturados. Nosotros pusimos durante esta cuarentena obligatoria, cuando decidimos adoptar las recomendaciones sanitarias y no enviarle a nuestro lector a hacer el trabajo de lectura, a caminar por las calles, tomar un bus, porque así se hace eso, ¿verdad? Claro. Y en muchos casos debe ingresar dentro de la propiedad, por ejemplo, abrir una cerradura, entrar en un subterráneo. Hay varias situaciones que comprometen y componen el escenario total de la lectura. Entonces decidimos habilitar varios mecanismos. Habilitamos un número de WhatsApp para pasar solicitudes. Habilitamos un recurso en la página web para ingresar también solicitudes y reclamos. Ingresamos dos mecanismos que son correo electrónico a través de atención virtual y mi cuenta en ANDE para que el cliente aporte su lectura. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Verdad? Si yo soy cliente y decidí, por ejemplo, no abrir el negocio porque me obliga la situación a no abrirlo, entonces yo podría comunicar a la ANDE en mi fecha de facturación la lectura medidor y yo voy a recibir la factura justa. O sea que hay mecanismos disponibles para que no ocurra eso y mucha gente utilizó ese mecanismo disponible y no tuvo dudas respecto a su facturación porque es su misma lectura, ¿verdad? Claro, pero ¿y entonces por qué existían las sobrefacturaciones cuando había lectores que salían a las calles? En realidad son supuestos de sobrefacturaciones, son dudas en la facturación que es natural que exista. Por ejemplo, si vos recibís una factura hoy o recibiste en abril una factura después de tu consumo de marzo, entonces te viene la factura y es abultada. Y vos decís, pero si yo no estoy usando el aire, y es cierto, ¿verdad? No estoy usando el aire hoy. Sí. Pero cuando se usó la energía eléctrica en marzo, sí se estuvo usando. Entonces, es totalmente normal que nosotros tengamos la percepción de que estamos siendo facturados de más. Claro, no, yo entiendo esa situación, pero hay situaciones que son inexplicables cuando se plantea una factura de 300.000 guaraníes mensual y después viene 10 millones. Eso no puede ser una cuestión del aire acondicionado y eso existía antes de la cuarentena y antes de la pandemia. ¿Por qué existe eso? ¿Por qué no se soluciona eso? Ahí yo voy a responder.
tenemos casos de facturaciones erróneas todos los meses, en el sentido de que son personas, son humanos los que realizan la lectura. Sí tenemos un porcentaje de errores al ingresar las lecturas, ¿verdad? Lo que ocasiona que la facturación no sea la correcta. Pero eso se verifica y se modifica, porque lo importante es que el cliente tiene el medidor en su casa. Sí. O sea, la ANDE no puede ir a manipular el medidor para que se le facture más. Sí pueden haber errores humanos al digitar los números al registrar las lecturas. Sí tenemos, y eso se corrige. Ahora, el tema de las facturaciones en este periodo, lo que más tenemos es el tema de que facturamos estimado a mediados de marzo, Sí. desde mediados de marzo hasta fines de abril. A algunos clientes les afectó 2 meses de estimaciones y a otros solo el mes de abril, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nuestra estimación, considerando los 12 meses anteriores, generalmente, en la mayoría de los casos, es inferior al consumo real registrado En el mes. en los domicilios, claro. Por diferentes motivos. Uno, por ejemplo, es que desde mediados de abril, desde mediados de marzo hasta fines de abril, la mayoría de las personas se quedaron en sus domicilios. Entonces, nosotros estimamos por un consumo de 12 meses y el consumo real fue superior. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se comienza a realizar las lecturas reales, digamos, en el terreno, se regulariza el consumo. Entonces, si yo tuve un consumo, vamos a hablar en guaraníes, en abril de 200.000 guaraníes, pero con la lectura se regulariza ese consumo, aparece como si fuera una facturación de más. Sin embargo, lo que pasa ahí es una regularización del consumo. Ahora, haciendo esa deducción de ustedes, yo también puedo decir, es cierto, hay más gente en la casa, pero usamos el mismo fluorescente. La olla que hierve en la hornalla eléctrica era la misma que se hacía para 2 personas que para 4 personas. Y en todo caso habría que ver el clima en esos tiempos para decir, bueno, ahora en vez de un aire, como se quedaron 5 personas todos los días, se usaron los 3 aires. Habría que comparar también si en esos días hizo tanto calor. Y por otro lado yo puedo decir, en muchísimas familias hubo despidos, suspensiones laborales, y en realidad cuando uno está con los bolsillos vacíos lo que hace es ahorrar. Y cuando se ahorra en todo sentido, no solamente no comprando comida o comiendo menos o comiendo comida de baja calidad. O sea, uno ahorra también. Yo no creo que en una familia que haya quedado el padre o la madre sin trabajo, cuando están todos juntos le meten los 5 aires prendidos. O sea, hay también una austeridad en una residencia en tiempos de pandemia. Entonces, por eso es que la lógica de ustedes yo no comprendo. No comprendo, sinceramente, ¿verdad? El promedio que ustedes hacen me parece que es un promedio que técnicamente no se sostiene, porque haciendo un análisis hasta común, diríamos, yo diría que no son tiempos de abundancia como estar abusando de la energía eléctrica, que es bastante cara. Ahí hay una cuestión que ya traté de explicar, ¿verdad? La estimación va a ser una estimación siempre. Su finalidad es facturar y su objetivo es facturar lo justo para ese periodo. Paralelamente a eso, acá
Waldo ya explicó que había una imposición o una sugerencia por un decreto reglamentario de cómo hacer esa estimación, apuntando a lo que ya dijiste, a que la mayoría de las personas que van a quedar sin trabajo van a recurrir a economizar sus recursos. Dentro de eso también está el uso de la energía, el uso de la energía eléctrica, ¿verdad? Y otros recursos. Claro. También iban a apuntar a, por ejemplo, tener mejor control de sus electrodomésticos ya que están en la vivienda, que es otro problema. Y ahí se aplicó la estimación por un año. La estimación por un año es más ventajosa en la mayor cantidad de la estimación estacional que usualmente utilizamos nosotros. ¿Qué es la estimación estacional? Es ver lo que dijiste también, que es la temperatura ambiente, el comportamiento de los electrodomésticos en ciertas épocas del año y aplicar un consumo estimado acorde a la época del año. En esta ocasión se hizo lo más ventajoso para el cliente y en consecuencia fueron beneficiados una cantidad superior al 1.000.000 de usuarios con la exoneración del pago de la energía eléctrica en abril y siguió en mayo. Otra pregunta, los medidores chinos, ¿no era que con los medidores chinos no iba a haber más lectores? ¿En cuánto se reemplazó eso y sirven realmente o son como las camas de salud que no sirven? Los medidores chinos realmente cumplen todas las normas internacionales. Nosotros y acá el licenciado Baldomero va a explicar mejor que él es maneja el proceso, exigimos de acuerdo a normas internacionales la calidad del objeto, ¿verdad? Y ellos tienen un mejor precio, pero no tienen un menor rendimiento. O sea que si me preguntas si sirven o no sirven, y tenemos medidores chinos que están hace años y tienen una lectura precisa. Y tenemos medidores. Ustedes tienen un estudio en el sentido de decir, bueno, con los medidores chinos hay menos quejas de los usuarios. Las quejas son siempre relativas porque depende de la percepción finalmente. Nosotros lo que podemos hablar es de los errores en el consumo de energía eléctrica que detectamos. Y no hay un indicador que dispare errores en medidores chinos. Los medidores chinos funcionan acorde a un medidor europeo, brasilero o sea el origen que sea, ¿verdad? Y esos errores... ¿Reemplazó todo el sistema los medidores chinos o solo hay sectores que tienen? ¿Cómo? ¿Reemplazó todo el sistema? ¿Se reemplazaron absolutamente todos los medidores? No, hay una combinación de origen de medidores. Hay medidores europeos instalados, hay medidores chinos instalados y hay medidores brasileños instalados dispuestos en cualquier parte del territorio nacional, ¿verdad? Porque se compran por licitaciones, no se digitan las compras. Yo creo que lo que todos esperamos es que al ser errores que son admitidos y que son detectados por la ANDE, la ANDE tome la iniciativa y evite esas colas de gente que está yendo a hacer algún reclamo o que tiene que ir y hacer el seguimiento de su reclamo por un error de la ANDE. Eso es lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Que la ANDE en algún momento diga, este fue un error nuestro, lo vamos a corregir nosotros, no se preocupen. No hace falta que vengan, no hace falta que paguen en este momento porque en la próxima factura se lo vamos a corregir. Es lo que todos estamos esperando de la ANDE y de todas las instituciones, ¿verdad? En ese sentido, estoy de acuerdo. Nosotros no estamos tomando todas las medidas para que la gente no vaya a la ANDE o a las oficinas de la ANDE a nivel país. Las correcciones de las facturas que están con error se van a hacer sí o sí. Inclusive en el decreto reglamentario de la ley establece que las facturas emitidas en marzo, abril, mayo hasta junio no precisan ser abonadas. Los pagos pueden ser diferidos al mes de julio. O sea... no hay cortes. No, exactamente. No hay tampoco vamos a hacer cortes hasta el 30 de junio, hasta el mes que viene. Sí. O sea, la gente explotan los WhatsApp, porque cuando se trata de servicios públicos y cuando algo que le afecta demasiado directamente a la gente, y es una pregunta simple. ¿Qué le falta a la ANDE para que me cobre a mí, usuaria, lo que yo consumo exactamente? Si yo consumí 100, que me cobre por 100. Y si yo consumí 200, que me consumo por 200. ¿Qué es lo que falta para que lleguemos a eso? O
¿O es tan obsoleto el sistema de la ANDE? ¿No hay demasiados lectores? No entiendo yo cómo la ANDE no puede resolver todavía ese problema. Sí, la única forma, y estamos nosotros camino a eso, la única forma de que una persona esté 100% de acuerdo con la lectura y con su consumo es cuando él mismo hace eso. Y nosotros habilitamos un servicio que se suscribe en forma vía web, no hace falta ni irse a la oficina, que se llama Mi Ande. Con Mi Ande el cliente puede aportar su lectura en la fecha. Nosotros le avisamos con un mensaje de texto la fecha que tiene que aportar su lectura por si se está olvidando. O sea, y ahí uno va a es tener la lector propio. certeza. ¿Por qué? Porque nosotros, si no fuese por esta pandemia, no íbamos a tener la obligación de suspender el trabajo de lectura. Y en un 98% de los medidores instalados en las calles iban a ser leídos y iban a ser facturados, ¿verdad? Eso no significa que la gente no tenga dudas respecto a su facturación. Eso es algo que tiene que darse, ¿verdad? Una persona tiene que dudar de lo que se le factura y tiene que tratar de mejorar en consecuencia la utilización de su electrodoméstico y ganar con eso, ¿verdad? Usar lo mismo y pagar menos, que se llama uso eficiente. ¿El lector de la ANDE es funcionario de la ANDE o es un contratado? El lector de la ANDE es funcionario de la ANDE. Por eso es que no entiendo la suspensión. Esa es la parte de la estrategia que no voy a entender ni si me explican en 7 idiomas. Porque es un trabajo solitario. Él no tenía peligro. ¿Se equivocó la ANDE a tomar esa Para decisión? mí se equivocó la ANDE. Encima, en tiempos de pandemia, hay un humor social tan sensible que te viene 10.000 guaraníes de más de lo que uno estaba pagando y dice, no, esto no puede ser. Bueno, o sea, pero las condiciones especiales de la pandemia hacen que el humor social sea yo coincido contigo, Estela, más pero indignante. ya pasó y ya se equivocaron. Pero para nosotros, en nuestra Pero hay que apreciación. decirlo. No, está bien, y está bien que digas, pero acá hay gente que pagaba 1.800.000 o 2 millones y le viene 5 millones de guaraníes. En la boleta le viene ahora 5 millones de Sí. guaraníes. ¿Y qué va a hacer esa gente? ¿Cómo, insisto, la gente me pregunta acá, me dice, en casa y en el taller donde trabajamos, pagábamos 1.800.000, 2 millones, ahora pagamos 5 millones. Un señor que pagaba 300.000 guaraníes en su casa, ahora paga 600.000. Un señor que se fue, una familia que se fue al Chaco en todo este tiempo y donde pagaban 300.000, terminan pagando 1.578.000. ¿Cómo se recupera ese dinero si se pagó? Si la gente, si el usuario pagó, ¿cómo va a recuperar ese dinero? Primeramente, vuelvo a repetir, el cliente no está obligado a pagar las facturas emitidas en este periodo, ¿verdad? Ahora, si ya pagó, entonces tiene que hacer su reclamo y se corrige la factura si está en forma errónea, ¿verdad? Se corrige y se le hace una devolución a través de un crédito, la diferencia que pagó mal, en el caso de que haya pagado mal, ¿verdad? O estaba mal la factura. Eso están establecidos procedimientos para esos casos y también se habilitaron métodos de hacer sus reclamos a distancia, sin necesidad de asistir a las oficinas de la ANDE, ¿verdad? Se cambió la lógica ahora de, generalmente en el Estado, sobre todo con los servicios públicos, es pague primero y plaguéese después. Ahora no es así, ¿verdad? No, categórico, eso es categórico. En la ANDE nosotros, esa idea lo que queremos sacar de la mente de nuestros clientes, ¿verdad? O sea, nosotros no cobramos y después registramos el reclamo, al contrario. Estamos obligados a registrar el reclamo, a hacer las verificaciones y después hacer lo que corresponde. O sea, si está mal la factura se corrige y si está bien se le da las explicaciones al cliente. Pero el cliente no tiene por qué pagar su factura Si tiene duda. Si tiene duda o está reclamando esa factura. Eso es categórico y se pide, si es que en algún lugar le hacen eso, digamos, hagan su reclamo. O sea, la ANDE no debe obligar
al pago si el cliente no está de acuerdo con su factura. ¿Está tercerizada la lectura de los medidores o solo hace la ANDE? Solo los funcionarios lectores son funcionarios de ANDE. No es En que todo hay el una país, empresa, en todo el país, no. No es que hay una empresa que está No. dedicada, diríamos, que le vende ese servicio a la ANDE. No, lecturas no. ¿Cuánto necesita la ANDE de inversión para solucionar este problema? En sistema informático, en medidores, en lo que sea. ¿Cuánto estiman ustedes que se necesita de inversión? Porque sabemos que la ANDE no tuvo la inversión que debería haber tenido en décadas. Y no sé, me tomaste de sorpresa, pero te digo, si vamos a hablar de medición inteligente, medición a distancia, un medidor normal ahora, en comparación con un medidor estándar, con un medidor inteligente que se factura a distancia, estamos hablando de 10 veces más el precio y estamos hablando de 1.630.000 medidores a nivel país que tiene la ANDE. Bueno, gracias señores por compartir con nosotros. Yo entiendo que a mucha gente no le convence, sobre todo porque se le toca el bolsillo. Decía Estela, en una época como esta, donde la ansiedad es una característica de cada uno de nosotros, y otra vez te aparecen con esto, y después está el tema de que tenés que tramitar por tu cuenta, que tenés que ir a hacer fila, que tenés que hacer... Y lo que vos decías, Fito, la ANDE te tiene que plantear la solución. Si el error es de la ANDE, asumí ese error y plantearle una solución a tus usuarios. En ese sentido, Carlos, y le pregunto último yo, ¿ustedes acreditan eso? Cuando vamos a suponer, yo pagaba 300.000 guaraníes y me viene 1.500.000. Yo me voy, reclamo y ustedes dicen, bueno, vamos a redistribuir nomás esto, o ustedes se van a mi casa y verifican si el medidor está bien. ¿Cómo hacen para investigar si realmente yo no usé de más ese mes la energía eléctrica? Y eso, hay varios métodos que están procedimentados, como decía acá Baldomero. La cuestión es que muchas veces en el histórico mismo de utilización uno ya puede comprobar que la capacidad de uso de la vivienda va a. Luego, la facilidad de que el cliente te traiga un video de su medidor hoy en día es tanto que casi todos los clientes que van a reclamar o a aclarar sus facturaciones te aportan el video ahí mismo. Entonces uno puede comprobar si esa lectura o esa estimación que estamos hablando también de eso está acorde a lo que realmente usó y puede corregirlo, ¿verdad? Y finalmente, si no tiene una explicación en esos dos argumentos que rápidamente estoy recordando, se hace una verificación en la casa donde se lleva un equipo portátil de contrastación y evalúa si ese medidor exactamente registra lo que circula o no por el cable. Ustedes no tienen capacidad para verificar que, vamos a suponer, yo pago la energía habitualmente entre 300 y 400.000 guaraníes según mi histórico, y de repente salto a 1.500.000. Sí. Ustedes mismos no tienen una medida preventiva para decir, acá, caramba, esta factura no puede ser. Sí, hay varios. Primero, cuando toma la lectura del personal de lectura, que es, le da un mensaje ya al colector. O sea, toma la lectura y le da un mensaje, ¿verdad? Que confirme o no esa lectura. Y muchas veces la confirma y muchas veces no la confirma, ¿verdad? Cuando la confirma significa que hay una alta posibilidad de que ese medidor tenga realmente esa lectura. Entonces muchas veces salen facturas con diferencias importantes y ahí genera un reclamo y se hace la investigación y todo lo que ya hablamos, ¿verdad? Inclusive si hagamos un caso puntual, ¿verdad? Que llegó a las redes sociales donde dijo que no estuvo en su vivienda, por ejemplo, esta persona durante un mes que fue de vacaciones, y nosotros tuvimos que llegar hasta la memoria interna del medidor y comprobamos que realmente había una utilización de uso y las horas inclusive que se prendían y se apagaban las cosas en la casa se pudieron llegar a detectar. O sea que, contestando tu pregunta, nosotros con los medidores que tenemos instalados, sean chinos o de lo que sean, tenemos la capacidad hasta recurrir a su memoria interna para ver cómo se está comportando el consumo. Y en media tensión eso es normal. En media tensión el que tiene dudas de la demanda, porque ahí se cobra por potencia, nosotros le bajamos en la memoria al medidor y le mostramos qué día utilizó qué potencia. Bueno, vamos a cerrar por ahora con esto. Hay impresionante.